se lo lleva la tristeza. Y toda la gasolinera cerrada, las estaciones de gasolina. Y yo digo, bueno, y que no, Nueva York es la ciudad que nunca duerme, digo yo, pero ¿se durmieron o qué? Y al final vemos una estación de gasolina abierta. Créanme que a mí me dio una gran alegría. Nunca me había alegrado tanto, pero ese día me alegré. ¿Y por qué traigo esta reflexión? Porque cuando leemos las Escrituras, hermano, leemos el libro de Isaías, esto nos tiene que dar alegría. Porque nuestro Señor es una fuente de bendición, que no cesa de darnos bendiciones, que no cesa de darnos sabiduría, de darnos conocimiento. El conocimiento y la sabiduría es apremiante. Y lo podemos ver en las diferentes carreras, en las diferentes disciplinas, en los diferentes trabajos. El que tiene mejor conocimiento, mejores capacidades, es el que merece estar al frente. Por eso nuestro Señor Jesucristo Él está al frente de toda su obra, de toda su iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el mejor. Y acudamos a Él siempre. En esta mañana vamos a entrar en lo que es la segunda parte del libro de Isaías. Isaías, un hombre de Dios. Isaías tiene principalmente un llamado. ¿Se recuerdan? Mire, el llamamiento que Isaías recibe no es un llamamiento así superficial. Recordemos nosotros el día que el Señor nos llamó. Recordemos cómo fue nuestro llamamiento, cómo fue nuestro llamado. Mire, hay personas que han sido llamadas con un propósito específico, y Dios se revela a las vidas de ellos de una manera sorprendente. No todos tenemos el mismo llamado. Y quiero decirle algo: conforme sea el llamado que Dios le hace, mayor es el compromiso que el cristiano tiene y debe de tener. Todos tenemos que tener compromiso, sí. Pero cuando hay un llamado específico más intenso, es porque Dios quiere usarnos y revelarse de una manera mayor. Y quiero que vayamos a las Escrituras, por favor, y veamos, en primer lugar, el capítulo 6 del libro de Isaías, desde el verso 1 hasta el 8. Libro de Isaías, capítulo 6, del verso 1 al 8. ¿Me ayuda, por favor? Se lo voy a agradecer. ¿Ven? En el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 curaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron por amor y el que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomando del altar con sobre mi boca, digo: he aquí que esto es pecado, y es quitada su culpa y limpio tu pecado. Amén, gracias. Mire qué manifestación y qué llamado tan poderoso. Dice que en el año que murió el rey Usías, vi al Señor, dice, con todo su esplendor, dice, y con toda su gloria, dice, sentado en un trono, dice. Y dice que había unos seres. Estos seres son serafines. Es el rango y la categoría de ángeles más fuerte y más poderoso que hay en el rango de ángeles. Porque los ángeles tienen un rango.
están los serafines, los querubines, los arcángeles y los ángeles. Entonces los serafines es prácticamente el rango más grande y más fuerte de ángeles. Para que vean que Dios es ordenado, tiene hasta sus ángeles, los tiene trabajando ordenadamente. Y a veces nosotros nos cuesta trabajar ordenadamente y por eso no tenemos la misma efectividad. Amén. Pero lo que Isaías mira es algo asombroso. Yo le digo que yo veo una manifestación de esas maneras y dice que él estaba acostumbrado porque había sido un hombre escogido para el uso y el servicio de Dios en una manera específica. Pero dice que sus pies, dice que temblaba. Ese Dios, que nadie puede soportar su presencia y su santidad, porque Él es santo. Recordemos las palabras y el deseo que tenía Moisés. ¿Se recuerdan de Moisés? Moisés tenía una petición y le dijo: Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte. Si somos amigos, quiero verte. Y Dios le dice, Jehová Dios le dice a Moisés: no ha habido hombre que me haya visto y que haya sobrevivido. Yo voy a pasar, le dice, por aquel lugar, por aquella piedra, le dice, y solo vas a poder ver mi espalda, mi costado. Y dice que Moisés alcanzó a ver esa, llamémosle esa silueta o esa imagen. Y dice que su rostro comenzó a radiar luz. Cuando él bajó al campamento, los demás miraban que el rostro de Moisés radiaba luz. Era algo radiante. Nosotros somos carne. Y por lo tanto, la carne está contaminada. Y Dios sabe eso. En el principio, el ser humano tenía, escucha bien, la capacidad de hablar con Dios cara a cara. El caso de Adán y Eva, que dice la Biblia que Dios bajaba al huerto de Edén y hablaba hablaba de muchos temas, pero tenían aquella comunicación libremente. Pero cuando el ser humano peca, cae, pierde esa comunión. Eso era algo bien especial. Pierde esa comunión. Y hasta el día de hoy se perdió esa comunión. Por eso es que el que nos reconcilia, y eso lo hemos dicho acá, y esto es doctrina pura, que el que nos reconcilió con el Padre, con la presencia de Dios, fue nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos santificados, somos purificados en base al sacrificio y la sangre de nuestro Maestro. Entonces, para el tiempo de Isaías mira esa gran visión. Y ahí recibe su llamamiento. Y por eso a Isaías también se le conoce como el profeta del Mesías. Y muchos han catalogado el libro de Isaías, muchos estudiosos, personas expertas en la escritura, han catalogado a Isaías como el evangelio del Antiguo Testamento. Porque en ningún otro libro se habla tanto del Mesías, ningún otro profeta habló tanto de la venida del Mesías como lo fue Isaías. Ahora, yo quiero que veamos los dos cuadros en la página, primero en la página 186 y la 187 del manual. Y quiero que me vayan leyendo, por favor, parte por parte. Primero, el cuadro de la página 186. Y vamos a ver las manifestaciones que recibe y el uso que hace Isaías. ¿Lo tiene? Dice descripción de Isaías del futuro reino de Israel. Veamos algo. Isaías no se aparta del sentimiento histórico para el pueblo de Israel. Es más, Isaías profetizó para otros reinos, no solo para Israel. Profetizó para Egipto, profetizó para Babilonia, profetizó para los medos y los persas, pero su principal figura de profetizar era para con Israel. Amén. Y el número 1 dice: el Señor restaurará el remanente fiel de Israel en su tierra para que habite el reino desde su inicio. Recordemos algo, que el deseo de Dios
siempre fue que Israel, su pueblo escogido, viviera bien. Pero para vivir bien, el pueblo de Israel tenía que vivir conforme a lo que Moisés estableció. Y entraron en cautividad, entraron en persecución, y entraron no porque no conocieran, sino porque no les importó. Pero Moisés ya se lo había advertido. Moisés les dijo: escogido soy la vida y la muerte. Y les dice: ustedes van a ser bendecidos, van a ser prosperados. ¿A cuánto les gusta el pan? A ver. Mire, y Moisés hasta les dice: va a ser bendita hasta tu arteza, le dice. ¿Sabe cuál es la arteza? En las panaderías está como un recipiente. En muchos lugares los hacen de madera, en muchos lugares los hacen de barro, otros los hacen de ladrillo. Y ahí donde se toma el trigo, o sea, la harina, y se comienza a mezclar. Esa es la arteza. Es un arte. Y Dios les dice: va a ser bendita hasta tu arteza. Hasta lo que se iban a comer iba a ser bendito. Y escogeos, les dice. Acuérdense del libro de Deuteronomio, que lo estudiamos acá. Ahora, posteriormente, Isaías también les hace recalcar eso, que van a ir a la cautividad. Pero también les da el libertador, que iba a ser Ciro, el rey de los medos y los persias. Y vemos que es una gran cantidad de capítulos donde en el marco profético Israel no se sale, a pesar que ellos se olvidaron de Dios, pero Dios siempre tiene el mismo plan hasta el día de hoy, que su pueblo esté bien, porque así fue desde su inicio. ¿Me entiende? Ese fue el plan de Dios. Porque si Dios escoge a alguien, nos escogió a nosotros, nos dio la oportunidad de que seamos herederos, escucha bien, herederos de las bendiciones eternas, es porque Él quiere lo mejor para nosotros. Un padre invierte tanto en su hijo, en educación, en trabajo, si se enfermó. ¿Por qué? Porque el sueño de un padre es que su hijo sea una gran persona. Y si el padre no alcanzó un gran nivel superior en educación, quiere que su hijo lo haga. Y Dios nos cuida a nosotros, y hasta el día de hoy cuida a Israel, porque quiere lo mejor para su pueblo. ¿Ven? Y qué difícil es luchar cuando el ser humano no quiere nada. ¿Sí? 2. Al derrotar el Señor a los enemigos de Israel, dará protección a su pueblo. Y en muchas partes de las Escrituras vemos cómo Dios liberó al pueblo de Israel. Y nos ha librado a nosotros también. ¿Ven? Nos ha librado a nosotros y nos sigue librando. Número 3. En su reino Israel disfrutará la gran prosperidad de muchas maneras. 4. Durante el reino, la ciudad de Jerusalén alcanzará preeminencia mundial. 5. Israel será el centro de atención mundial durante el reino. 6. La misión de Israel durante el reino será glorificar al Señor. 7. Durante el reino, los gentiles serán bendecidos por medio del remanente fiel de Israel. 8. La paz mundial prevalecerá durante el reino bajo el gobierno del príncipe de paz. ¿Quién es el príncipe de paz? Cristo. Él es el príncipe de paz. 9. Durante el reino, el hombre alcanzará el más elevado nivel de moral y espiritual que haya conocido desde la caída de Adán. Desde la caída de Adán. Eso lo interpreta y se lo dice Isaías a sus contemporáneos. Y no solamente a sus contemporáneos, sino que también a nosotros. Generación caída. El libro de Romanos nos explica exactamente cómo nuestro primer padre, Adán, pecó y todos cayeron. ¿Me entiende? Yo no tuve la culpa, ni usted tampoco. Nuestros padres cayeron y arrastramos eso. La Iglesia Católica toca un tema que dice así: el pecado original, dice. Ellos lo interpretan de esa manera.
Y hasta cierto punto tiene razón, porque el pecado original, la primer pareja que le falló a Dios fueron ellos. No había otra. Ahora bien, quiero que veamos lo que son el siguiente cuadro. La número 10 dice: el liderazgo del gobierno durante el reino será superlativo con el Mesías a la cabeza. Y esto era lo que no podían entender los contemporáneos de nuestro Señor Jesucristo. Porque Isaías hablaba del Mesías y les decía: Él va a reinar, Él va a gobernar. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo viene al mundo a través del nacimiento virginal, recordemos que Israel estaba siendo subyugado o estaba invadido por los romanos. Entonces, ellos querían ver al Mesías que viniera y se apareciera y los liberara del yugo romano. Pero escucharlo decir que había que pagar impuesto al César, bueno, y si nosotros lo que queremos es que alguien nos libre, alguien nos ayude. Pero este dice que hay que pagar tributo, hay que pagar impuesto, dice. Hay que pagar impuesto, dice. Entonces, no decían ellos. Ellos no concebían las etapas del reino de Dios. Y cuando el Mesías vino, fue una parte, escucha bien, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, fue una parte del reino. Pero el cumplimiento total de todo el reino es cuando ya la iglesia haya sido levantada y hayan pasado la tribulación, el periodo del anticristo, etcétera, el milenio, que va a ser un reino eterno. Y eso lo especifican muchos escritores del Antiguo Testamento. E Isaías conocía eso. Y lo dice de esa manera. Lamentablemente los contemporáneos, como lo eran los saduceos, y esto es bien delicado, porque las sectas que se crearon en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, como lo eran los saduceos, fariseos, fueron en el periodo de silencio. Hay un periodo de silencio, ¿se recuerdan? ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? A ver. ¿Cuál? Malaquías, ok. ¿Y el primero del Nuevo Testamento cuál es? Mateo. Ajá. De Malaquías a Mateo hay un periodo de silencio, donde no hubo escritura, no hubo un profeta que se le atribuye un libro específico para predicar. Entonces se crearon muchas sectas de conocimiento. Y claro, para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, estas sectas ya habían agarrado mucha fuerza, mucha popularidad. Entonces la gente lo que hacía, bueno, tiene un cierto conocimiento, lo seguían. Pero interpretaban hasta cierto punto las escrituras a su manera. Y eso es bien peligroso en cualquier organización o en cualquier iglesia, cuando una persona comienza a interpretar la Biblia y a enseñar y a guiar gente de una manera que Dios no lo mandó. Crean sus propias doctrinas. Y eso se vuelve un descontrol. Por eso la instancia a cada miembro de determinada iglesia es que conozca las escrituras. Porque las escrituras no es uso exclusivo de una sola persona. Recordemos que San Juan 5:39 nos da la pauta a todos nosotros y nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis palabras de vida eterna, y estas son las que dan testimonio de mí. Y ese es el crecimiento espiritual, ese es el crecimiento en conocimiento. Y poner nuestra confianza o nuestra alianza en una persona que no tiene un conocimiento puro, bíblico, les digo que se van a meter en problemas. Entonces, para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los saduceos y los fariseos eran respetados, claro que sí. ¿Y por qué no los iban a respetar? Oh, sí, prácticamente eran los que estaban al frente. Y ellos también deseaban que el Mesías los liberara. ¿Cómo es esto que el Mesías dice que se proclama como el Mesías y nosotros lo que queremos es libertad? Pero él dice que sí, que hasta cierto punto hay que pagar impuestos. Porque Roma trabajaba de una manera muy peculiar. Ellos llegaban a determinada región del mundo, escúcheme bien, y decían: si nos vamos a la guerra, los vamos a matar, vamos a tener bajas. Mandaban un representante a determinado país, le decían: tienen dos caminos, mueren o viven para nosotros. Bueno, lo que hacían, está bien, pero comenzaban a pagar impuestos y tributos al Imperio Romano.
El caso de Egipto, por ejemplo, Egipto, en el tiempo del Imperio Romano, Egipto se constituyó en la hortaliza, en la granja. Egipto era el encargado de producir el trigo, el aceite, o sea, prácticamente todos los granos, los alimentos que comían en Roma, Egipto los producía. ¿A cambio de qué? De respetar sus vidas. ¿Y por qué no decirlo? De respetar escuche bien, sus creencias, todo y cuando no afectaran al imperio. Todo y cuando no se salieran, como dicen, no se salga del huacal, se mantenga ahí. 11, los humanos disfrutan de la larga vida en el reino. 12, el conocimiento del Señor será universal en el reino. 13, el mundo natural disfrutará de una gran renovación en el reino. 14, los animales salvajes serán domados en el reino. 15, la aflicción y el luto no existe en el reino. 16, un reino eterno como parte de la nueva creación de Dios. Vendrán después del reino milenario. 17. El rey juzgará el pecado manifiesto en el reino. Entonces, con esto terminamos lo que son los cuadros. Y son cuadros que nos habla de lo que va a suceder y cómo Dios se establece. Ahora, eso no lo captaban ¿cómo se llama? Los contemporáneos de nuestro Señor Jesucristo. A pesar que Isaías ya lo había escrito. Ellos lo interpretaban de otra manera. Porque mire, es que esto es bien difícil. Quiero que me ponga atención, por favor. A veces hay cosas tan importantes, pero cuando nuestra mente está ocupada en otras cosas, no tenemos tiempo para en realidad dedicarle tiempo a lo importante. ¿Me entiende? Es como aquel que dice, yo me voy de viaje, me agarré mi carro y se fue. Y se fue sin su licencia, y se fue sin gasolina, va a quedar varado. ¿Me entiende? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que nuestra mente y nuestro corazón tenga la capacidad para atesorar lo mucho que Dios quiere para nosotros. Y no perdamos esa línea. ¿Ok? Porque la mente es así. ¿Me entiende? La mente es así. Y ya hasta por mí ha pasado. Yo tengo un problema. Yo tengo que estar bebiendo agua constantemente. Si yo no bebo en el lapso de la mañana, desde las 6 hasta a las 12 del día, escúcheme bien, si yo no bebo agua, a mí me duele la cabeza. Por lo menos, si yo no me bebo 2 a 3 botellas de agua en ese lapso, desde las 6 de la mañana a las 12 del día, a mí me duele me duele la cabeza. Es bien importante beber agua. Cosa bien necesaria, bien importante. Pero a veces uno está tan ocupado. Y hay personas que van a pasar consulta, que les duele la cabeza, que les duele. Y a veces el médico, quizás por el compromiso, le dice, tómate esta pastilla. Y como comienza a tomar agua con la pastilla, se le quita el dolor de cabeza. Y lo que le ayudó fue el agua, no la pastilla. ¿Me entiende? Porque el cuerpo se deshidrata. En la humedad, más con estos climas que tenemos. Entonces, Isaías no pierde el enfoque. Quienes perdieron el enfoque fueron allá en el futuro. ¿Me entendió esa parte? Isaías no perdió el propósito. Él escribió, murió y se lo dejó para los del futuro. Pero los del futuro y los contemporáneos, los de ahora, si no están conscientes en cuerpo y alma, están sufriendo y le están pasando muchas cosas, pero la palabra de Dios está ahí. ¿Me entendió? Está ahí. La palabra de Dios está ahí. Y hay personas que se desesperan. ¿Sabe que hay personas que se ahogan en el mar o en las piscinas
Porque se desesperaron en la agonía, pierden fuerza. Pierden fuerza. Pierden fuerza. Se cansan de luchar, se cansan de trabajar. ¿Qué dice la Escritura? Que no nos cansemos de hacer el bien, dice. Porque a su tiempo, dice, dará fruto. Y esta es una gran lucha que los pastores tienen, que los líderes de las iglesias tienen. Porque en las iglesias toca recibir de todo tipo de personas, de todo calibre de personas. Y los pastores siempre están comprometidos con Dios y con sus iglesias a apoyar, a ayudar. Y a veces quizás la gente que más ayuda son los que más mal pagan. ¿Me entienden? El ser humano es así. Entonces Dios habla a través de Isaías y nos dice todo lo que Él quiere y todo lo que Él planea. Todo lo que hemos visto en esos dos cuadros es para nosotros. Nosotros estamos parte ahí. Habla incluso hasta de los gentiles. Nosotros somos gentiles. Dice que habla hasta que hasta los gentiles iban a entrar en el propósito del reino de Dios. ¿Se recuerda cuando la iglesia comenzó a predicar? Ellos querían hacer el evangelio exclusivo solo para los judíos. Pero tuvo que venir alguien como el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y comienza a predicarle también a los gentiles. Dios no es exclusivo. Dios es para todos, porque Jesús murió para todos. La dureza de nuestro corazón, o la dureza del corazón del ser humano, no le permite ver más allá de lo bueno que Dios quiere. Amén. ¿Me entiende? La dureza del corazón no le permite alcanzar el grado o el nivel, como le quiera llamar, que Dios quiere, a donde Dios los quiere llevar. Y yo les he comentado a ustedes esa historia, y por qué no, la voy a contar otra vez. Aquel hombre que se fue a pescar, y él estaba pescando y solo los mosquitos le llegaban y nada, pero cerca de él había otro hombre. ¿Se recuerda? Y el otro hombre pescaba y sacaba unos grandes pescados así. Decía el hombre, destrababa el anzuelo y lo volvía a tirar al agua. ¿Se acuerda? Y aquel con el anzuelo, nada. Y el otro hombre volvía a sacar otro pescado más grande y lo tiraba al agua otra vez. ¿Sí? Y de pronto el hombre que también sacó otro pescado, pero un pescado más pequeño, este sí decía, y este lo guardaba. Sacaba otro grande y lo tiraba al agua otra vez. Sacaba uno pequeño y ese sí lo guardaba. No, dijo, yo le voy a preguntar, digo, si yo no agarro nada, digo, la curiosidad. Sea curioso para lo que Dios quiere. Y llegó y le dijo, mire, le quiero hacer una pregunta, Señor. Sí, le dijo, yo no he agarrado ningún pescado. Solo mosquitos me están viniendo a picar. ¿A cuánto le gusta que los mosquitos los piquen? Mire, sí, le dice, ¿qué quiere saber? Le dice, yo ya tengo rato de verlo a usted que agarra pescado, le dice, pero barbaridad, le dice. Pero todos los pescados grandes los deja ir, le dice, y los pequeños, le dice, los guarda, le dice. ¿Por qué hace eso usted? Le dice, no le gustan los pescados grandes, le dice. Le dijo, ¿cómo no? Le dice, ¿y por qué los deja ir? Le dice, es que, le dice, en mi casa, le dice, yo tengo un problema, tengo un sartén así de pequeño, le dice. Entonces los pescados grandes no me caben, le dice. Y los pequeños sí, me dice. Así es Dios con nosotros. Dios nos quiere dar proyectos grandes. Quítele el nombre de sartén, ya le dije a usted, y póngale su mente y su corazón. Dios nos quiere dar cosas grandes a través de su palabra, pero nuestra mente y nuestro corazón es pequeño y está bloqueado.